Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera. La estación de tu nueva vida. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata y hoy continuamos con la serie titulada Pasos para alcanzar la sabiduría. En esta oportunidad veremos el tercer aspecto para alcanzar la sabiduría. Tú nos creaste con un propósito. Y ese tercer aspecto para alcanzar la sabiduría tiene que ver con el dinero. Por eso el tema que estamos desarrollando desde el miércoles anterior se titula ¿Qué dijo Jesús acerca del dinero? Y hoy compartiremos la segunda parte. Y para tratar este interesante tema está con nosotros el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Muy buenos días, Ángelo. Muy buenos días, Oscar, y estimados amigos, esperamos que estén muy atentos para que continuemos con el tema que iniciamos el miércoles anterior. En el programa anterior compartimos dos aspectos que dijo Jesús acerca del dinero. Primero, Jesús dijo que el dinero puede convertirse en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque son muchos los que creen consciente o inconscientemente en la omnipotencia del dinero, que el dinero lo puede todo. Entonces, al hacer el dinero o del dinero su propio Dios, es imposible que sigan al verdadero Dios. Así es, Oscar. Entonces, al hacer del dinero, como usted lo dice, su propio Dios, pues ya no ven a Dios con los mismos ojos. Las comodidades, el prestigio y el poder que brinda el dinero son como esos anzuelos que utiliza precisamente el dinero para que los hombres se arrodillen ante él y lo adoren como si fuera un Dios. Lucas 16:13 dice, ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿Qué más dijo Jesús acerca del dinero? Jesús dijo que el dinero debe ser administrado. Esto está basado en Lucas 14:28, donde dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Jesús usa esta parábola para hablar acerca del costo del discipulado y nos lleva a concluir que la planificación y el presupuesto era una práctica común de su época. Y con el hecho de mencionarla dentro de su enseñanza, le está dando un gran espaldarazo a dicha acción. De hecho, Jesús está diciendo implícitamente que planear es de sabios. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, ¿qué fundamentos debemos tener en cuenta para administrar el dinero? Dos fundamentos, básicamente. El primero, el dinero se debe gastar en los propósitos de Dios. Y esto no quiere decir que hay que darlo todo para la obra de Dios, pero sí debemos tener en cuenta que cada vez que lo gastemos, lo hagamos para que los propósitos de Dios se cumplan. Cada vez que gastamos el dinero alimentando a nuestra familia, brindándoles una vivienda, quizás dándole una buena educación, una educación a nuestro alcance, llevándolos al médico, a odontología, saliendo a recrearnos, bueno, en fin, cada vez que hacemos todas estas acciones, nosotros estamos cumpliendo los propósitos de Dios. Lo que quiere decir es que no está mal en gastar nuestro dinero con nuestra familia. Por supuesto que no está mal, pero el peligro, Oscar, que nosotros corremos es pensar que el dinero es solo para suplir los propósitos de Dios que tienen que ver con nuestra vida y con nuestra familia y olvidarme del resto. Es la voluntad de Dios que a la hora de planear cómo gastar el dinero, yo tenga en cuenta los 5 propósitos generales de Dios para todo ser humano. ¿Cuáles son esos propósitos y cómo debemos gastar nuestro dinero en cada uno de ellos? Ya hemos hablado de los propósitos, hoy los vamos a repasar, pero vamos a mirar con respecto al dinero cómo se aplican los 5 propósitos. El primero es la adoración, entonces usted debe tener en cuenta a Dios en sus finanzas. Y Él debe ser su primera y mayor prioridad.
Cuando usted ofrenda para la obra de Dios, así como cuando aparta dentro de su presupuesto para congregarse, pues usted está adorando a Dios. El segundo, comunión, y cada vez que usted da a otros, principalmente a sus hermanos en la fe, usted está muriendo al egoísmo, está muriendo al materialismo y también está proveyendo para que oraciones de gratitud y alabanzas sean elevadas al cielo. El tercer propósito es el discipulado. Y esto tiene que ver con invertir en nuestro conocimiento de Jesús, del Señor. Entonces comprar Biblia, libros cristianos, música que exalte a Dios, de pronto para participar de algún retiro espiritual y demás. Usted entonces está demostrando que quiere crecer en su vida cristiana. A algunos les cuesta mucho invertir en una buena Biblia. Sí, piden descuento, ¿no? Porque las Biblias les parecen muy costosas. El cuarto propósito es el servicio. Y este propósito con referencia al dinero tiene que ver con que todo servicio que nosotros prestemos a Dios nos va a costar. David, por ejemplo, dijo: yo no le daré al Señor un sacrificio que no me cueste nada. Así que todo gasto que usted hace por servir a Dios, ya sea en la iglesia o fuera de ella, pues obviamente el Señor lo recibe como una ofrenda de olor fragante. Y el quinto propósito es evangelismo. Oscar, Jesús dio todo para salvar a las personas de una vida sin sentido y una eternidad sin Él. Así que nosotros pues no deberíamos escatimar esfuerzos y recursos económicos para que otras personas conozcan del Evangelio. Cada vez que usted gasta dinero regalando quizás una Biblia, regalando un CD de música cristiana o de la predicación de su iglesia, cada vez que usted gasta dinero en el transporte para llevar personas a la iglesia, usted está haciendo el mejor gasto de su vida. Aparte de gastar el dinero en los propósitos de Dios, como usted los enumeró, estos 5 propósitos, ¿qué otro fundamento debemos tener en cuenta para administrar el dinero con sabiduría? Este es el otro fundamento. Los egresos jamás deben superar a los ingresos. Lo repito, los egresos jamás deben superar a los ingresos. Parece obvio, pero para muchos no. Sí, esto es hasta como chistoso, ¿no? Como tonto que se tenga que mencionar en una enseñanza. Pero déjeme decirle, estimado amigo que nos escucha, que por ignorar este fundamento son muchos los cristianos que se encuentran en graves y en grandes aprietos económicos. Para nada es sabio gastar el 110% que no se tiene. Para nada es sabio no hacer provisiones para las necesidades o eventualidades futuras. Para nada es sabio sacar una tarjeta de crédito para pagar otra. Para nada es sabio sacar préstamos gota a gota. Para nada es sabio vivir con el salario 2 o 3 meses adelante y que aún no se haga nada. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Jesús dijo del dinero, número 1, que puede convertirse en nuestro Dios. Y número 2, que debe ser administrado. ¿Qué más dijo el Señor Jesús acerca del dinero? Lo tercero que dijo el Señor Jesús acerca del dinero es que puede ahogar la palabra. Lo repito, el dinero puede ahogar la palabra y quiero leérselo, está en Mateo 13:22, dice así: el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Oscar y estimado oyente que nos escuchan esta mañana, este es el pecado mayoritariamente de los que han empezado a seguir a Jesús. Las riquezas pueden convertirse en un engaño que nos impiden seguir a Jesús como Él quiere y por lo tanto pues nunca daremos fruto. No existe un cristiano que viva preocupado y afanado por las riquezas y que sea un buen cristiano. Eso no existe. Es de sorprender que haya cristianos que por conseguir y acumular riquezas pues tengan en poco lo que dice la palabra de Dios. Qué triste tener que reconocerlo. Hay cristianos que frente al dinero hacen exactamente lo opuesto de lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, ellos prestan interés, cristianos prestando interés. Hay cristianos que son injustos en sus pagos o no pagan. Hay cristianos que hacen negocios o trabajos ilícitos, llevan doble contabilidad para evadir impuestos, son inmisericordios con las necesidades ajenas, oprimen a sus trabajadores, no dan generosamente para la obra de Dios.
Yo conocí a un empleador cristiano, entre comillas, que les exigía a sus trabajadores que le entregaran a él el cheque del subsidio de la caja de compensación familiar. ¿Cómo le parece, Oscar? Pero se ve que amaba mucho el dinero. Y a pesar de que era cristiano y que tenía esta inclinación tan fuerte hacia el dinero, era un cristiano que gozaba de un puesto de liderazgo dentro de su iglesia. ¿Y qué decir de los hijos cristianos, Oscar, que no honran económicamente a sus padres, que no les ayudan en nada? ¿Qué de los hombres y mujeres que pelean con su cónyuge porque apartan algo para sus padres? ¿Qué de aquellos cristianos que no hacen planes para pagar todas sus deudas? ¿Quiere que les diga qué están haciendo estos cristianos? Ellos están ahogando la palabra de Dios en sus corazones. Como podemos ver, la palabra tiene que decirnos mucho acerca del dinero y quizás muchos de nuestros tropiezos y falta de fruto se deba a que no hemos tenido en cuenta los principios bíblicos en cuanto al sabio manejo del dinero. ¿Qué consejos podría darnos para no dejar ahogar la palabra en cuanto al uso del dinero? Bueno, 2 consejos rápidos. El primero, imite a Job según sea su capacidad. Lo repito, imite a Job, el de la Biblia, según su capacidad. Cuando Dios afirmó en el capítulo 1, versículo 8, que Job era recto, intachable, que lo honraba y que estaba apartado del mal, pues tenía toda la razón. Job era así, quien lo está afirmando es Dios. Y es precisamente la actitud que tuvo Job frente a sus riquezas la que le llevó a cuestionarse el porqué de su desgracia. Vamos a ver qué fue lo que dijo Job. Está en Job 31, 13 al 25, lo voy a leer rápidamente. Está hablando Job: si me negué a hacerle justicia a mis siervos y a mis siervas cuando tuvieron queja contra mí, ¿qué haré cuando Dios me llame a cuentas? ¿Qué responderé cuando me haga comparecer? El mismo Dios que me formó en el vientre fue el que los formó también a ellos. Nos dio forma en el seno materno. Jamás he desoído los ruegos de los pobres, ni he dejado que las viudas desfallezcan. Jamás el pan me lo he comido solo, sin querer compartirlo con los huérfanos. Desde mi juventud he sido un padre para ellos, a las viudas las he guiado desde mi nacimiento. Si he dejado que alguien muera por falta de vestido, o que un necesitado no tenga que ponerse, si éste no me ha bendecido de corazón por haberlo abrigado con lana de mis rebaños, o si he levantado contra el huérfano mi mano por contar con influencias en los tribunales, que los brazos se me caigan de los hombros, que se me zafen de sus articulaciones. Siempre he sido temeroso del castigo de Dios, ante su majestad no podría resistir. ¿Acaso he puesto en el oro mi confianza, o le he dicho al oro puro, en ti confío? ¿Me he ufanado de mi gran fortuna, de las riquezas amasadas con mis manos? Y la respuesta a todos estos interrogantes que se hace Job es un rotundo no. Él siempre tuvo una actitud correcta frente a la riqueza que él tenía. Es una descripción de un hombre realmente íntegro. Realmente lo era, y por eso Dios dio esos calificativos con respecto a Job. Y aparte de imitar a Job, ¿qué otro consejo puede darnos para no dejar ahogar la palabra en nuestro corazón? El segundo consejo entonces, para que la palabra no sea ahogada, asfixiada en nuestro corazón, es este: no negocie los principios bíblicos por el dinero. Lo repito, no negocie los principios bíblicos por el dinero. Dios quiere que en toda ocasión pues prevalezcan sus principios aún por encima de nuestras propias necesidades. El enemigo es astuto y nos tentará a que faltemos a ellos precisamente en nuestros momentos de mayor necesidad. Satanás no tentó a Jesús cuando se sentía satisfecho, sino después de ayunar 40 días y 40 noches y cuando le dio hambre. Así que el diablo estará presto a ofrecerle oportunidades de alcanzar dinero rápido, dinero fácil, cuando usted esté más necesitado. Quizás cuando tiene que pagar el arriendo, los servicios, o cuando el pago de la pensión se venció, o cuando los negocios fraudulentos de alguna manera se vuelven apetecibles porque la necesidad económica es muy apremiante. El enemigo nos susurrará al oído: ahí tienes la bendición de Dios. Es precisamente en esos momentos que nosotros debemos asirnos, agarrarnos de la palabra de Dios y no negociar nuestros principios. Solo actuando así gozaremos de un buen testimonio, y nuestra influencia sobre quienes no conocen a Cristo pues va a crecer. ¿Qué dijo Jesús acerca del dinero? Hoy estamos tratando ese tema en Vidas con Propósito, en el dial 1020 AM de Radio Primavera. 3 verdades hemos visto que Jesús dijo con respecto al dinero. Primero, puede convertirse en nuestro Dios. Segundo, debe ser administrado. Y tercero, puede ahogar la palabra, o sea, la puede hacer infructuosa. ¿Qué más dijo el Señor Jesús acerca del dinero, Pastor Ángelo? Lo cuarto que dijo el Señor Jesús acerca del dinero
aunque rechine a nuestros oídos, es esto: el dinero es mejor darlo que recibirlo, lo repito. El dinero es mejor darlo que recibirlo. Lo voy a leer, Hechos 20:35. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro, aquí está hablando el apóstol Pablo, para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Todos pues tenemos cierta expectativa cuando de recibir dinero o cualquier otra cosa se trata. En nuestro interior se despierta cierta alegría y satisfacción. Por ejemplo, cuando vamos a recibir un pago, o cuando alguien promete facilitarnos cierto dinero, o inclusive cuando estamos a punto de destapar un regalo. Pues los sentimientos de gozo y satisfacción se van a ser la constante, y a la verdad pues eso no está mal. No obstante, el pensamiento de Jesús es contracorriente. Las palabras que cita Pablo y que eran conocidas por la iglesia primitiva, aunque no fueron consignadas por ninguno de los escritores de los evangelios, son de vital importancia para el actual discípulo de Cristo. Tratar de vivir el evangelio sin este principio de vida es medio vivir, ya que la esencia misma del evangelio es que Dios se dio a sí mismo en la persona de Jesús. Cuando un cristiano no desarrolla la capacidad de experimentar gozo al momento del dar, significa que ha crecido muy pero muy poco y que su inmadurez lo mantiene prisionero de su egoísmo y de su materialismo. ¿Cómo llevar esta enseñanza de Jesús a la práctica? El dinero es mejor darlo que recibirlo. Pues como usted lo decía, es contraria a nuestra naturaleza pecaminosa caracterizada por el egoísmo. Bueno, quiero dar acá un principio: presupueste dar. O sea, organícese para dar, planee dar. La Biblia nunca, lo repito, nunca promueve el dar por emoción, por presión, ni mucho menos por manipulación. Tampoco impulsa a que demos intempestivamente, sorpresivamente. Más bien lo que sí enseña la Biblia es que el dar debe ser premeditado y planeado, de modo que tal ofrenda pues salga de una convicción amorosa por Dios y por nuestro prójimo. Primera a los Corintios 16:2 dice: el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. El peligro de no presupuestar el dar es que en últimas terminaremos no dando nada, o dando más por impulso que por convicción. Otro consejo en cuanto a este aspecto de dar. Bueno, dar de manera como lo estamos planteando, de organizada, es dar con disposición o de con disposición. Los requisitos de cómo se debe dar, pues ya sea para la iglesia donde nos congregamos o para otras personas, los enseña Pablo. Se encuentra en 2 de los Corintios 9, del 6 al 7, y dice así: recuerden esto: el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. O sea, la ofrenda que agrada a Dios es la que se da con amor y debe llevar el sello de amar. Yo armé un acróstico con la palabra amar, entonces ahí están las características de esa ofrenda. La ofrenda que agrada a Dios es alegre, o sea, que produzca gozo en el corazón tanto del que da como en el que la recibe. Con la M, la ofrenda que agrada a Dios es magnánima, es decir, que sale un corazón noble, un corazón misericordioso que busca bendecir a otro o a otros. Por la A. Por la A, esa ofrenda que agrada a Dios debe ser abundante, o sea, se hace con sacrificio, no simplemente da sobros o migajas para cumplir con el requisito. Y con la R, la ofrenda que agrada a Dios debe ser reservada, o sea, que se dé en secreto, nunca busca el protagonismo ni el aplauso, más bien espera que el nombre de Dios sea engrandecido y alabado a causa de la misma. Es por esto que no creo en los pactos y siembras que promueven algunos pastores, algunos predicadores, algunas iglesias, y por lo tanto, pues obviamente en Comunidad Vida con Propósito no los practicamos. Tales ofrendas podríamos decir que son más bien transacciones, son negociaciones e intercambios que rebajan a Dios a la posición de un mercado de bolsa, donde los clientes, antes de pensar en dar, lo que realmente están haciendo es apostando a ganar. Por otro lado, lo que buscan los promotores de estas prácticas que no son bíblicas es engrandecer y exaltar el materialismo y el egoísmo humano, haciendo que las víctimas se enamoren más y más de este mundo y sacando provecho para sus bolsillos.
Frases como Dios quiere que usted sea conquistador, siembre y dominará el mundo, selle esta palabra y conquiste la tierra prometida. Usted ha sido llamado a poseer, somos hijos del rey, por lo tanto debemos reinar. Si usted da a Dios, le dará 100 veces más. En lugar de generar un espíritu dadivoso, un espíritu desprendido, un espíritu generoso, lo único que producen es un mayor apego a este mundo y a las riquezas, porque la gente no está pensando en el dar en sí, sino está pensando en lo que va a recibir. En lo que van a ganar. En lo que van a ganar, correcto. A estos falsos ministros del Evangelio se les olvidó la seria advertencia que hizo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Lo voy a leer. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Este tema del dar es neurálgico y por eso las iglesias están siendo estigmatizadas, que son un lugar donde despojan a la gente del dinero. Quienes incurren en estas prácticas, que nuevamente repito, son ajenas a lo que enseñan las Sagradas Escrituras, así se utilicen versículos aislados de ellas, realmente están en serios aprietos con Dios. No solamente no tuvieron en cuenta el pasaje que Pablo escribe a Timoteo, sino que tampoco los que utilizan estos medios para recaudar dinero, tampoco tienen en cuenta las palabras del apóstol Pedro, que se encuentran en 2 de Pedro 2 del 1 al 3, dice así: en el pasado hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios, así como también los habrá entre ustedes. Sin que ustedes se den cuenta, ellos les darán falsas enseñanzas que los llevarán a ustedes a la condenación. Se atreverán incluso a negar al mismo Señor, que fue quien pagó el precio de su libertad. Pero al hacerlo, ellos mismos atraerán su rápida destrucción. Muchos los seguirán en su conducta indecente y por culpa de ellos habrá quienes hablen mal del camino de la verdad. Lo que en realidad quieren los falsos maestros es quitarles su dinero y explotarlos con engaños. Pero Dios les tiene preparado a ellos su juicio desde hace tiempo y no podrán escapar del que los destruirá. Y se olvidaron de las palabras de Judas, el hermano del Señor, en Judas 1, versículo 11. Ay de los que siguen el camino de Caín. Por ganar dinero se entregaron al error de Balaán y perecieron en la rebelión de Coré. Bien peligroso entonces desviarnos, irnos tras el dinero, amarlo, ya seamos ovejas o ya seamos pastores. Es bien peligroso a los ojos de Dios. Quisiera cerrar el tema entonces con este versículo de Eclesiastés 7:12 que dice: puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. El próximo domingo continuamos con la serie Ama a tu prójimo, con el tercer tema, Viva para servir a los demás, en las reuniones de Piedecuesta a las 8 de la mañana, en la nueva dirección ubicada en la carrera séptima, la nueva sede, ubicada en la carrera séptima número 450 de Piedecuesta. Allí el culto es de 8 a 9:30 de la mañana. Y en Bucaramanga a las 5 de la tarde en el Colegio Americano, donde tradicionalmente nos reunimos también aquí en Bucaramanga, de 5 a 6:30 de la tarde. Pastor Ángelo, una breve degustación de este tema. Oscar, la gente dice, yo quiero servir a Dios, yo anhelo servir a Dios, y no se dan cuenta de que para servir a Dios, primero hay que servir a los demás, o mejor, servimos a Dios cuando servimos a los demás. Así que en el contexto de la serie Ama a tu prójimo queremos ver cómo el servicio a los demás es una manifestación tangible, es una manifestación externa de un corazón que en realidad ama a Dios y en realidad sirve a Dios. Así que motivo a todos nuestros oyentes para que escuchemos este tema tan interesante. Bueno, los que no tienen iglesia donde congregarse nos puedan acompañar
tanto en Piedecuesta a las 8 de la mañana, en la carrera, repito, carrera séptima número 450, o aquí en Bucaramanga a las 5 de la tarde, en el Colegio Americano, carrera 18, número 1922. ¿Cómo servir, o bueno, vivir para servir a los demás? Es un mandato bíblico que honra y exalta a Dios. Pastor Ángelo, una pregunta que tal vez se han hecho muchos de nuestros oyentes. ¿Por qué la comunidad Vida con Propósito siempre trabaja temas a través de series, tanto en la radio como en la iglesia? Bueno, porque las series son importantes porque nos dan continuidad con respecto al mismo tema y no dejamos temas sueltos. Podríamos predicar temas sueltos y no es que sea pecado, desde luego que no, pero la serie nos permite ahondar, nos permite profundizar sobre, valga la redundancia, sobre un tema, nos permite ir más allá, ver qué aristas contempla la escritura, ver el diamante de sus diferentes caras. Por eso nosotros predicamos en serie, tanto en la radio como en el púlpito de Comunidad Vida con Propósito. Y también eso obliga a que haya una planeación mucho más, digamos, seria de los temas que se van a desarrollar. Bueno, cuando se maneja una serie, pues desde luego que tenemos que saber qué es lo que vamos a hablar durante, si es una serie de mes, pues qué es lo que vamos a hablar durante todo el mes, si es una serie de 2 meses, cuáles serán esos 8 o 9 temas que vamos a compartir en esos 2 meses. Es más exigente, obviamente, para el predicador, para los que comparten la palabra, pero es mucho más beneficioso para los cristianos y les ayuda a seguir en una misma línea de pensamiento. Y los temas no se improvisan. No se va a improvisar, va a ser planificado. Bueno, lo hacemos para honrar a Dios. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-328-4637. 316-328-4637. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o en Facebook en el muro de Vidas con Propósito. Recuerden, nos encontramos en el dial 1020 AM o por internet en radioprimavera.com. Así es que el próximo lunes lo invitamos a escuchar en este mismo horario de 7 a 7:30 de la mañana. Crezcamos en equipo. Gracias por estar con nosotros. Les deseamos que pasen un día muy feliz.